A todos, siguiendo con los conceptos básicos sobre pintura, hoy nos toca hablar de los solventes. Así que vamos adelante. Los solventes, ¿qué son los solventes? Es una sustancia química, un solvente es una sustancia química en la que se disuelve un sólido, líquido o gas, un soluto sólido, líquido o gas, que es químicamente diferente del solvente y que está en cualquier proporción de uno y del otro, resultando en una solución que es una mezcla homogénea en una sola fase. Normalmente el solvente es el componente de una solución presente en mayor cantidad, pero esto es solamente por convención, porque podría ser al revés. ¿Y un diluyente qué es? Se confunde habitualmente el nombre de diluyente con el de solvente. Solvente es aquel que disuelve un cierto soluto en cualquier proporción, o sea, mucho de uno y poco del otro, o al revés, mucho del otro y poco del uno, o sea, en cualquier proporción de cualquiera de ellos. En cambio, un diluyente disuelve parcialmente a aquel soluto, y si se agrega a una solución verdadera de este soluto en un solvente, presenta una limitada compatibilidad, pasada la cual el soluto se separa. Entonces, ¿cómo se clasifican los solventes? Se clasifican por su naturaleza química, evidentemente, y el uso depende del tipo de pintura. Es decir, cada tipo de pintura puede necesitar un diferente solvente o una mezcla de ellos. O sea, el tipo de pintura. Además, el método de aplicación. Si nosotros lo aplicamos a soplete o a pincel o de otra manera, el método de aplicación va a exigir un cierto solvente que permita aplicar la pintura en un determinado sustrato. Además, el tiempo de secado, dado que el primer proceso de secado en una pintura disuelta en un cierto solvente depende de la evaporación de ese solvente. Primero se evapora y luego la pintura, con cualquier otro método de secado, comienza a curar. Y las condiciones del proceso, imagínense que tengamos una aplicación en una línea de pintura, entonces la condición del proceso a lo mejor nos va a exigir una determinada condición del solvente. Pero también se clasifican por su naturaleza química. Así salen los terpenos, los hidrocarburos alifáticos, aromáticos y nafténicos, o los oxigenados como los alcoholes, ésteres y éteres, cetonas, glicoles, agua, etc. También son buenos solventes las nitrofarafinas o los clorados, pero ambos están proscriptos por ser muy tóxicos. Las nitroparafinas se encontraron ser cancerígenas y los clorados son realmente tóxicos, y esto es algo que ya todo el mundo conoce. Bien, hay muchos tipos de solventes, los hay polares y los hay no polares. Los polares son el agua, el alcohol, el acetato de etilo, amoníaco, los ácidos grasos, las vinílicas, la nitrocelulosa, las melaminas. En cambio, los no polares son los hidrocarburos, alifáticos y aromáticos, el caucho clorado, las resinas hidrocarbonadas, las alquídicas largas, la resina de cumarona, indeno, etc. Y pensemos lo siguiente, esta regla es muy importante: un semejante disuelve a otro semejante. O sea, solventes polares disuelven polímeros polares. Y esto es cierto, pero no absolutamente. Entonces, para estar seguro, lo que hay que hacer es calcular con el parámetro de solubilidad las condiciones del solvente y del soluto. Solventes no polares, entonces, disuelven polímeros no polares. Hemos visto la diferencia entre solvente y diluyente, pero hay una mezcla de diluyentes que actúan como solvente, y a esos se les llama cosolvente. Por ejemplo, la nitrocelulosa se disuelve en una mezcla de alcohol y tolueno, y no se disuelve en alcohol solo ni en tolueno solo, pero en ambos solventes sí, porque son cosolventes.
Una cosa que importa mucho de un solvente es su punto de ebullición, dado que da una idea de cómo se evapora y en consecuencia cuál es la velocidad de evaporación, ya que si el solvente se evapora demasiado rápido, evidentemente no va a nivelar bien, o al revés, si es muy pesado puede chorrear. Además hay dos cosas que tenemos que diferenciar: cuál es la toxicidad y qué es la sensibilización. La toxicidad es cuando el cuerpo humano o el ambiente no pueden metabolizar un determinado solvente. Entonces, este es tóxico. Y sensibilización es cuando, por una reacción de antígeno-anticuerpo, el solvente provoca una reacción alérgica, y esto entonces también es perjudicial. No solo no tiene que ser tóxico, sino que no puede provocar por sensibilización una reacción antígeno-anticuerpo a algún usuario. Y si nosotros pensamos ahora en todos estos conceptos de solventes verdaderos, cosolventes, solventes éteres y ésteres de glicol y diluyente, tenemos que pensar en cómo se formula un thinner para una laca nitrocelulosa. La nitrocelulosa es un polímero muy polar, entonces los solventes deben de ser polar, o una mezcla de esos solventes tienen que tener una cierta polaridad que permita la disolución de la nitro. Entonces, en un thinner para nitrocelulosa o en un solvente deben tenerse presente que deben de existir solventes verdaderos. Y estos solventes verdaderos deben ser los últimos o uno de los últimos en evaporarse. Porque si se evaporan de entrada los solventes verdaderos, la nitrocelulosa precipitará y no se formará una capa coherente. Además, un solvente o thinner para las lacas nitrocelulósicas también tienen que contener o pueden contener cosolventes, como el alcohol y el tolueno, que son más baratos ambos que las ésteres, que son los solventes verdaderos. Además, cuando el solvente se evapora, pasan ciertos fenómenos en la disolución o en la formación de la película de laca de nitrocelulosa. ¿Por qué? Porque al evaporarse los solventes, la solución se enfría. Porque ¿de dónde saca el calor para evaporarse los solventes? Precisamente de la película y el sustrato. Entonces, al enfriarse la solución, pueden ocurrir, por ejemplo, condensación del agua, de la humedad, y consecuentemente la laca se enturbiará. Y es por eso que los chapistas, ustedes habrán visto alguna vez, ponen una estufita al lado de lo que están pintando. ¿Para qué? Para que haya una temperatura un poco mayor y no haya condensación del agua en la película más fría. Pero lo que realmente se utiliza son solventes de copaje, que son éteres o ésteres de glicol, los cuales son parcialmente solubles con el agua, que se condensaría, y son buenos solventes de la nitro. Consecuentemente, con esto, el efecto de condensación del agua debido al enfriamiento de la película no se produciría. Además, el solvente de las lacas nitrocelulósicas deben de contener diluyentes. Los diluyentes no son solventes, sino que, por ejemplo, una porción de esa mezcla de solventes verdaderos, cosolventes, éteres y ésteres de glicol, aceptan una cierta proporción de un alifático, el cual se debe de poner con cierta prudencia para que no produzca la precipitación de la laca. De esta forma, cuidado, todas estas mezclas aseguran una solvencia total, adecuada adherencia sobre el fondo, no afectar la película que está abajo, la eliminación del blanqueo causado por la humedad cuando la película se enfría. El cap webbing, ¿qué es el cap webbing? Cuando la pintura se aplica a soplete,
Si los solventes son muy rápidos, se produce una cantidad de hilos y no un sopleteo directamente de una nube de pintura. Y el costo final tiene que ser también satisfactorio. Así que la formulación de un thinner o solvente para una laca nitrocelulósica tiene algunos cuidados. Y bien, amigos, esto ha sido todo en lo que hablamos de los solventes en la pintura. Espero que sus conceptos les sean de utilidad y los saludo con un fuerte abrazo. Adiós.